Dios te bendiga. Seguimos hablando del libro de Juan, nuestra meditación de la palabra de Dios, deseando que pueda ser de bendición para tu vida. Y también estamos recordando en oración a todas las familias que están pasando alguna situación difícil, ya sea por lo que estamos viviendo la pandemia, enfermos, personas y familias que han perdido un ser querido, eh, personas que están sin trabajo. Que Dios les bendiga y les guarde. Es nuestra oración continua. Pero también agradeciendo a todas las iglesias, misioneros, pastores que siguen predicando la palabra. Oramos por cada predicador, cada domingo. Que Dios bendiga ese mensaje y pueda ser de bendición a la vida de las personas que lo están escuchando. Bueno, seguimos en nuestro eh, libro, Juan capítulo 6, y vamos a leer algo hermoso que pasó, pero a la vez milagroso, que los discípulos vivieron en carne propia, que al principio les costó un poco de entender, les dio miedo, pero Jesús calmó esos sentimientos en el corazón de los discípulos. Voy a leer hoy la nueva versión internacional para eh, quizás las palabras un poco más claras que en la versión Reina Valera, pero es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 16 al 24. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya habían oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengas miedo, que yo soy. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Al día siguiente la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberias se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Déjame leerle un pasaje paralelo que da otros detalles de lo que pasó esa noche cuando Jesús caminó sobre el agua. Está en Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Bueno, es una escena hermosa, pero a la vez nos damos cuenta de eh, la humanidad, lo que los discípulos estaban viviendo y el gran poder de Dios, que no se compara a nada en este mundo. Y pues lógicamente los discípulos, al ver ese milagro de que Jesús camina sobre el mar, tuvieron miedo. Mire, Jesús y nuestro Dios se va a manifestar de una manera
tan tremendas que nunca vamos a poder nosotros poder entender ese gran poder de Dios, de cómo se manifiesta Él. Y por más como Pedro, que quiso ir y decir, quiero que caminar como tú sobre el agua, dijo Jesús, ven. Pero Pedro dudó, tuvo miedo y pues se hundió. Quisiéramos nosotros a veces hacer muchas cosas y decir, bueno, si Jesús pudo y si Dios puede y yo lo voy a hacer, y entre nosotros ese orgullo, pero al final nos damos cuenta que nunca nos vamos a comparar con ese Dios. Dejemos que Dios haga su voluntad y que nosotros podamos confiar en Él. No tengamos miedo, no dudemos. Dios es real, nuestro Señor al que nosotros adoramos es real y va a hacer más milagros de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. No seamos hombres de poca fe, creámosle a Dios. Bendiciones.